Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hande Erçel abandonó el set después de una discusión con Kerem Bürsin. La actriz sorprendió a todos con su publicación en redes sociales. La historia de amor más comentada de las telenovelas turcas parece estar atravesando su momento más complicado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron al público no solo en pantalla sino también fuera de ella, han protagonizado una tensa situación que ha dejado a todos boquiabiertos. Según fuentes cercanas a la producción, los actores tuvieron una discusión tan intensa que Hande decidió abandonar el set de grabación en pleno rodaje. Todo comenzó durante una de las escenas principales del día. Al parecer, una diferencia de opinión sobre la interpretación de sus personajes escaló rápidamente hasta convertirse en una acalorada pelea. Testigos del momento aseguran que Hande alzó la voz diciendo, «No soy una máquina, Kerem. No puedes seguir actuando como si nada te importara». A lo que Kerem respondió fríamente, «Esto no es personal, Hande. Estamos aquí para trabajar, no para revivir el pasado». La tensión era evidente. El ambiente en el set se volvió irrespirable y, sin previo aviso, Hande Erçel se quitó el micrófono y salió del estudio. La producción intentó detenerla, pero la actriz ya había tomado su decisión. En redes sociales, la noticia comenzó a circular como fuego. Pero fue la propia Hande quien alimentó más el misterio con una publicación que dejó a sus seguidores perplejos. A veces, es mejor alejarse de lo que te hace daño, aunque una parte de ti quiera quedarse. _dolor_verdad escribió en su historia de Instagram junto a una imagen en blanco y negro de ella mirando por una ventana. Las especulaciones no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a preguntarse si la relación entre ella y Kerem había llegado a su fin de manera definitiva. Horas más tarde, en una entrevista rápida a su llegada a un evento de moda, un periodista le preguntó directamente, «Hande, ¿es cierto que abandonaste el set por una pelea con Kerem Bürsin?». La actriz, visiblemente afectada, respondió con sinceridad, «Kerem ya no es el mismo. Me ha olvidado. Ya no me mira como antes, ya no me quiere como antes». Esa declaración fue el punto de quiebre para sus fans. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo hacia Hande y el hashtag #Fuerza Hande se volvió tendencia en cuestión de minutos. Muchas mujeres expresaron su empatía, compartiendo historias similares de relaciones donde el amor simplemente se desvanecía. «Te entiendo, Hande. No mereces sentirte así», escribió una usuaria. Otra comentó, «Cuando una mujer dice que ya no se siente amada, es porque lo ha sentido durante mucho tiempo». Mientras tanto, Kerem Bürsin permanecía en el set, aparentemente tranquilo, aunque sus allegados aseguran que estaba visiblemente afectado. Intentó continuar con la grabación, pero no podía concentrarse, relató uno de los técnicos de iluminación. Después de unos minutos, se encerró en su camerino y no quiso hablar con nadie durante horas. Las especulaciones no tardaron en aparecer, incluso entre el equipo de producción. Algunos comentaban que no era la primera vez que surgían tensiones entre ambos, aunque nunca habían llegado a tal extremo. Al día siguiente, la productora del proyecto, Demet Arkan, emitió un breve comunicado en el que confirmaba que el rodaje se encontraba en pausa temporal por motivos personales de los actores principales. No se mencionaron nombres ni se dieron más detalles, pero la audiencia ya estaba conectando los puntos. Las redes sociales no tardaron en llenarse de teorías, algunos hablaban de celos, otros de una traición, e incluso hubo quienes especularon con la posibilidad de una reconciliación fallida. En medio de todo esto, Kerem también rompió el silencio. Publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que decía: «Hay momentos en los que el corazón y la razón no hablan el mismo idioma. Solo deseo paz, para ella y para mí. _tiempo al tiempo». Este mensaje encriptado solo generó más preguntas. ¿Estaba admitiendo que aún sentía algo por Hande? ¿Era una despedida? ¿O simplemente un intento de calmar a los fans? Mientras tanto,
Medios turcos comenzaron a investigar más a fondo. Una reportera del portal Magazine Gündemi afirmó haber hablado con una fuente cercana a Hande, quien aseguró que la actriz venía arrastrando una carga emocional desde hacía meses. Ella apostó todo por esa relación. Y aunque profesionalmente mantenían la compostura, en privado era cada vez más difícil disimular la distancia entre ellos, dijo la fuente anónima. En paralelo, seguidores en América Latina comenzaron a organizar campañas para enviar mensajes de apoyo a Hande. Se crearon videos, cadenas de mensajes y hasta una carta colectiva que fue firmada por más de 30.000 personas en solo 24 horas. Querida Hande, tu vulnerabilidad nos hace admirarte aún más. Gracias por mostrar que también las estrellas tienen derecho a sentir dolor, decía uno de los mensajes más compartidos. A medida que los días pasaban, el silencio entre los protagonistas se hacía más elocuente. No hubo nuevos pronunciamientos, ni declaraciones públicas, ni apariciones juntos. La prensa, acostumbrada a captar cada paso de la pareja, ahora se encontraba con dos figuras ausentes que parecían estar curando heridas por separado. Y entonces, cuando muchos pensaban que la historia se iría desvaneciendo como una moda pasajera, Hande sorprendió con una entrevista exclusiva para una revista internacional. En la portada, bajo una foto de ella con mirada firme, se leía el titular, «Ya no quiero fingir. Mi verdad importa». En el interior de la revista, Hande hablaba con una madurez inesperada. Hay momentos en la vida en los que el alma te grita que pares. Que no sigas tolerando lo que te rompe. Para muchos, dejar una relación es sinónimo de fracaso. Para mí, fue el inicio de mi liberación. Lo quise mucho. Lo respeté. Pero me olvidé de quererme a mí misma. Las palabras resonaron con fuerza en todas partes. No solo se convirtieron en tendencia, sino que fueron replicadas por celebridades, psicólogos y activistas del bienestar emocional. Su testimonio abrió una conversación más profunda sobre las relaciones tóxicas, la presión mediática y la importancia del autocuidado. En una aparición posterior en televisión, Hande cerró con una frase que se volvió lema entre sus seguidores. Aprendí que no se trata de ser fuerte todo el tiempo. A veces, lo valiente es detenerse, llorar y luego seguir caminando, pero esta vez en otra dirección. Hoy, aunque la incertidumbre sobre su futuro profesional y personal sigue latente, una cosa está clara, Hande Erçel ha iniciado una nueva etapa, una en la que su voz, su paz y su autenticidad serán sus principales protagonistas. Lo que es seguro es que esta historia está lejos de terminar. Y aquí, en este canal, estaremos siguiendo cada paso para traerles la información más reciente y confiable. Si te ha impactado esta noticia tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con tus amigas. Queremos saber qué piensas. Hasta la próxima.